de Celebrando la Recuperación, vamos a hablar sobre la ira, sobre la procrastinación, vamos a hablar sobre la dependencia de las adicciones, vamos a hablar sobre la adicción a la pornografía, vamos a hablar sobre estos temas, vamos a comenzar a hablar durante el año sobre las emociones y un montón de cosas que nos van a ayudar a poder, ¿qué cosa? A poder vencer y a tener herramientas para poder vencer. ¿Qué dice el consejo de Dios? Yo creo que haga su Biblia en Génesis capítulo 4, en el verso 1 al verso 10. Génesis es el primer libro de la Biblia y significa principio. Y ahí está todo el comienzo, ahí todo comienza la raza humana, comienza el primer gobierno, el primer reino, todo comienza, el primer suicidio, el primer homicidio, todo comienza en ese lugar. Y en Génesis capítulo 4 vemos la experiencia de dos hermanos, Caín y Abel. Capítulo 4 en el verso 1, y le he puesto como nombre a este tema, sentimientos fruto del comportamiento. Vamos a hablar de los sentimientos fruto del comportamiento. Vamos a tratar de desvelar algunas cosas y romper algunos mitos que de repente nosotros tenemos, y vamos a tratar de mirar encima de lo que estamos viviendo en la sociedad, porque la sociedad es una sociedad sensorial, es una sociedad que se guía por lo que siente, por las emociones. Y vamos a entender algunos textos de la palabra del Señor. Dice el capítulo 4, en el verso 1 de Génesis: conoció a Adán. Conoció no quiere decir que se la presentaron, ¿no? Le dijeron: y te presento a Eva, ¿no? Conoció a Adán a su mujer Eva. No, ya la conocía, sino que conocer, la palabra conocer está relacionada con la intimidad sexual. Recuérdese lo que hablamos la semana pasada. Conocer no es saber, sino que en este caso está hablando del conocer íntimamente, o sea, tuvieron intimidad sexual. Y dice: la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Cuidado cuando tu hermano te invita al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Querido Dios, revélanos tu verdad y guíanos, Señor, por las sendas de tus consejos. En el nombre de Jesús sujetamos nuestra mente y corazón a tu conocimiento y a tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Todos nosotros somos seres humanos que fuimos creados con emociones. Las emociones en realidad fueron colocadas por Dios en nuestra vida. Usted puede decir, como muchas personas han dicho, que estamos enfermos emocionalmente o que estamos enfermos sentimentalmente. Vamos a entender entonces lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tema. Las emociones son en realidad como el sensor de los sentidos físicos. Son como el sensor de los sentidos físicos. Podemos decir con esto que nuestras conductas determinan nuestras emociones. ¿Qué es lo que hace? Nuestras conductas van a determinar nuestras emociones y nuestros sentimientos en definitiva. He escuchado entonces a muchísima gente hablar de que están enfermas en sus sentimientos o emocionalmente enferma. Pero en realidad usted no puede enfermarse de sus emociones. Vamos a ver entonces el por qué no nos podemos enfermar de nuestras emociones.
Nadie se enferma de las emociones. Nadie puede decir estoy enfermo emocionalmente, porque en realidad las emociones funcionan perfectamente. Podemos decir que tenemos emociones agradables o emociones desagradables. Para entender esto, vamos a ver entonces el primer punto, las diferencias entre emociones y sentimientos. Vamos a ver esas diferencias. Las diferencias entre emoción y sentimiento, estas casi se usan de una forma sinónima, pero en la práctica tienen una definición diferente. Por ser, la emoción nace de manera espontánea debido a un estímulo. Tiene reacciones fisiológicas, procesos involuntarios como el tono muscular, respiración, secreciones hormonales, etc. Cuando hablamos entonces de que tiene reacciones fisiológicas, estamos hablando de procesos involuntarios como el tono muscular, respiración, secreciones hormonales y otras tantas cosas. Pero también tiene reacciones cognitivas. Las emociones reaccionan de una forma cognitiva que son procesamientos de información. Pero también está con relación a las cosas conductuales. Y ahí es donde expresiones faciales, movimientos corporales, tono y volumen de la voz están, amados, afectadas o dirigidas por estas emociones. Cuando usted tiene entonces una cosa que lo asombró, ¿usted qué es lo que hace? ¿Así? ¿Cómo lo hace? Ah, ¿cierto? ¿Ha visto los emoticón? Los emoticón. ¿Cierto? Entonces hemos querido colocar estas cosas inclusive en el papel. O sea, todo tiene un efecto que produce las emociones en nosotros. Si yo tengo tristeza, una emoción de tristeza, entonces voy a estar así. ¿No, cierto? Entonces podríamos graficar y hacer un juego de expresiones corporales con nuestras emociones, las que estamos sintiendo. Lo más emocionante es cuando usted está, ¿cierto?, en un público tan grande y está predicando algo y de repente usted ve la transformación en el rostro de las personas. Nosotros que somos predicadores, que enseñamos la palabra de Dios o que tenemos que dar charla de algunas cosas, de repente vemos algunas fases o algunas expresiones en el rostro que nos damos cuenta de que están recibiendo algo en su corazón. Algo está pasando dentro de ellos. Por ser el viernes en la tarde, cuando hablamos de sexualidad, algunos tenían algunas manifestaciones corporales en su rostro, como por ejemplo... No. Algunas expresiones en su rostro que hablaban de asombro, de lo que le impactó, de las cosas que suceden, porque está conectado esa situación dentro de nosotros. Las emociones son de corta duración en relación a los sentimientos. Los especialistas dicen que la duración de las emociones son mucho más cortas que los sentimientos. Las expresiones de sentimientos pueden durar mucho tiempo después del impacto emocional. La respuesta está mediada por neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. No me diga que le explique eso, búsquelo en el diccionario, en Wikipedia. La emoción es aguda y pasa rápido. O sea, es una cosa aguda, es un impacto. Es como cuando usted va a cruzar la calle y de repente no se da cuenta y un auto frena pero en seco cerca de usted y usted se espanta y parece que todo le late dentro, empieza a tener miedo y parece que grita. Es espontáneo, ese es el momento, es el producto de algo. Por ejemplo, si un ser querido te lleva un regalo, tienes una reacción inmediata que repercute en tu cuerpo físico, cognitivo y fisiológico. De ese estímulo puede surgir una valoración primaria o auténtica, y este puede ser indiferente, dañino o beneficioso. En el ejemplo del regalo sería ¿qué cosa? Beneficioso, no sería dañino, a no ser que realmente sea un regalo muy malo que te hayan dado, ¿no? Pero a priori sería una cosa beneficiosa, una expresión así que te da placer o te habla del beneficio. En el ejemplo entonces de este es beneficio. La emoción puede ser aguda, pero pasa rápidamente, pero puede llegar a convertirse en un sentimiento. O sea, si alguien te regala algo, la emoción que tú sufres en el momento es un impacto beneficioso, pero después puede producir un sentimiento dentro de ti que perdura en el tiempo.
O sea, imagínese de repente esa chica que tú amabas o ese chico que tú amabas te regala un regalo importante y tienes ese impacto emocional que es de corta duración, pero después de eso se confirma o produce un sentimiento hacia esa persona de atracción con respecto a la persona amada, ¿no? Y esas son las cosas que vamos viendo. En el momento que tomamos conciencia de la sensación, las alteraciones, esa sensación que altera tu vida, que altera tu interior de nuestro cuerpo al recibir ese estímulo, la emoción se convierte en sentimiento. Es decir, el momento que notamos que nuestro organismo sufre una alteración, mariposas en el estómago o cosas similares, y somos conscientes de aquello, etiquetamos lo que estamos sintiendo. Etiquetamos entonces la emoción con un sello específico. En ese ejemplo tendríamos un sentimiento de sorpresa, placer, alegría, satisfacción. Aún así, los sentimientos pueden persistir en ausencia de estímulos externos cuando son generados por nosotros mismos. Por ello, varios autores como Ledoux definen sentimiento como emociones voluntarias. O sea, yo quiero definirlo para que usted lo entienda. La emoción, el sentimiento es como la etiqueta de la emoción. Es cuando tú defines y entiendes lo que estás pasando. La emoción es una cosa espontánea, pero el sentimiento es algo más racional, es algo más que apunta a la racionalidad. Cuando tú defines alegría, cuando tú defines frustración, cuando tú defines lo que estás viviendo en tu mundo interior. Vamos a ver entonces el mal ejercicio de las emociones en el punto número 2. Vemos la experiencia entonces del texto bíblico que acabamos de leer en Génesis capítulo 4. ¿Qué sucedió en este evento? Este evento para mí es vital para entender esto de las conductas y de las emociones. ¿Por qué es vital? Porque aquí tenemos a dos hermanos. Estos dos hermanos en realidad deben tener una situación bastante conflictiva, ¿no? Dice que en el cuadro que leímos, Caín fue el primero que entregó la ofrenda. Caín viene, lleva la ofrenda primero y después lleva a Abel, su hermano, la ofrenda. Pero la palabra de Dios dice que cuando Dios vio la ofrenda de Caín, no se agradó de la ofrenda de Caín. O sea, no fue la ofrenda que él esperaba. Y eso entonces, ¿qué produjo en Caín? Produjo un malestar tan profundo que en el versículo 5, si usted puede abrir su Biblia, en el capítulo 4, en el verso 5, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra de Dios en otras traducciones dice decayó su semblante, o dice en su cara se le veía lo enojado que estaba, o en otra traducción su rostro se descompensó. Fíjese la historia, ahora cómo comienza a cobrar sentido la historia de Caín. Me imagino yo Caín viendo el desagrado de Dios, y entonces Caín demuda el rostro, cierra el ceño, ¿cierto? Frunce el ceño, se enoja y comienza a guardar en su corazón este primer impacto emocional que recibió de disgusto, diciendo: ¿y por qué no aceptó mi ofrenda? Si la hice con cariño. Y empezamos entonces también a ¿qué cosa? A argumentar lo que hicimos. Lo que hizo no fue lo que agradó a Dios. Él podría haberse reivindicado en aquella misma hora y haberle preguntado a Dios: ¿qué te agrada a Dios? Y entonces te traigo una ofrenda mejor. Pero no le agradó a Dios, y él entonces comenzó a tener rencor, no con Dios, sino con su hermano. Comenzó a mirar a su hermano no tenía culpa de la situación. Su hermano trajo la mejor ofrenda, interpretó la ofrenda que Dios quería. Su hermano era pastor de ovejas y sacrificó un animal que tenía relación con el primer sacrificio que Dios hizo en Génesis capítulo 3. Si usted ve en Génesis capítulo 3, el primero que hace un sacrificio no fue el hombre. Dice la Biblia que el hombre y la mujer estaban desnudos, ¿sí o no? Estaban desnudos. Y después, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos y en pecado, entonces se cubrieron con hojas de higuera. ¿Qué es lo que hace Dios? Les hace vestimentas, pero le hace esas vestimentas de pieles. Esta es la primera vez que hablamos de vestimentas de pieles. Para hacer vestimenta de piel, usted tiene que sacrificar un animal.
Dios fue el primero entonces que sacrificó un animal para vestir al hombre, para vestirlo de su vergüenza. Y este sacrificio apunta al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, quiere decir que Abel interpretó, por causa de su oficio pastoril, interpretó el sacrificio o la ofrenda que le agradaba a Dios. ¿Cuál era? El sacrificar un animal. O sea, el derramamiento de sangre. Dice que en la sangre está la vida. Por eso los judíos derramaban la sangre del animal, porque era un símbolo del derramamiento de sangre de Jesucristo después cuando vendría. Pero Caín era labrador de la tierra y trajo del fruto de la tierra. Caín podría haber hecho un trueco con su hermano. Si sabía que lo que esperaba Dios era un animal engordado, él podría haber traído alimentos a su hermano y decirle: hermano, te cambio este alimento, este trigo, te cambio esta cosecha por uno de tus animales, el mejor animal que tú tengas, para traerla a Dios. O sea, él podría haber hecho aquello, pero no fue así. Decayó su semblante y se deja guiar entonces por sus sentimientos. ¿Qué pasa cuando en tu empresa elogian a otro y no te elogian a ti? ¿Cuál es tu reacción? O en la iglesia ves a otro con menos talento que tú, según tú, y es promovido a un ministerio superior al tuyo, o te colocan a una persona que es más nueva en la fe que tú y te la colocan como líder, y tú dices: pastor, está errado. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, estas cosas prueban nuestras reacciones interiores y realmente nuestra madurez. Nuestra madurez está probada por aquello. Seguramente muchos de los que están sentados en este lugar reclamarían, hablarían y dirían: pastor, o quizás no dirían nada, pero se enojarían y comenzarían a también demudar su rostro. Decir: ¿por qué él? Él lleva 2 años en la iglesia y ahora es el líder. Porque él tiene 1 año en la iglesia, entró hace 1 año atrás y ahora usted ya lo va a ungir pastor. ¿Por qué él? ¿Y por qué no yo? Yo estoy con usted desde el comienzo. Ya tengo 5 años con usted, 6 años con usted, 10 años siendo fiel, y nunca me ha considerado para un liderazgo de esta envergadura. ¿Sucede en las iglesias? Claro que sucede. ¿Por qué? Porque tratamos con personas. ¿Sucede en las empresas? Claro que sucede en las empresas. Demudamos nuestro rostro, comenzamos a tirar currículum. ¿Por qué? Porque comenzamos a sentirnos no considerados, ofendidos, y comenzamos a albergar algunos sentimientos como la envidia. Porque él y no yo. Dios no está diciendo que le cae mal a Caín. No dijo: Caín, me caes mal. Caín, te tengo mala. Lo único que dijo Dios: no me agradó tu ofrenda. Cuando decimos estas cosas, comprobamos la madurez que tenemos. Imagínese, yo le llego y le digo a una persona: me desagradó tu servicio. ¿Qué pasaría si yo te dijera: no me gustó cómo lo hiciste? Entonces me diría: bueno, que lo haga otro entonces, pastor, ¿para qué me escogió a mí, no? Sí, pues que lo haga otro, búsquese a otro, ¿por qué me escogió a mí, no? Y así actuamos porque somos niños, porque tenemos un corazón de niño. Él solamente, Dios le dijo: no me gustó tu ofrenda. Si yo te digo que no me gustó tu servicio, no estoy diciendo que no sirves, estoy diciendo: no me gustó tu servicio. No te estoy diciendo que tú no sirves. ¿Cuál es el sentimiento que brotó de esa primera emoción que embargó el corazón de Caín? ¿Cuál fue? ¿Cómo podríamos calificar esa primera emoción que sufrió Caín en ese momento que fue rechazada su ofrenda? Envidia, porque la comparó con la ofrenda de su hermano, porque él se ensañó con su hermano. Entonces lo primero que siente es envidia. Una característica de esta emoción es que su valoración moral suele ser peyorativa, hasta el punto de que es difícil que alguien admita padecerla, especialmente porque con ella se asume no solo que se codicia lo que tienen los demás y se desea su mala suerte, sino que de alguna manera se reconoce una inferioridad respecto a la persona que posee lo que se anhela. Cuando tú tienes envidia, no solamente estás anhelando lo que ella tiene o lo que él tiene. ¿Sabe lo que está pasando contigo? Estás diciendo: yo soy inferior a aquella persona. Por eso es difícil reconocer la envidia. Por eso es difícil reconocer: tengo envidia de ti.
¿Por qué? Porque no solamente estoy diciendo quiero lo que tú tienes, estoy diciendo yo soy inferior a ti. Por eso la envidia es tan mala. Por eso la envidia es tan destructiva. Porque cuando tú reconoces que eres inferior a tal punto, ¿cierto? Y te desvalorizas, estás hablando de tu autoestima. Estás hablando que primero no estás reconociendo todo el valor que Dios ha dado sobre tu vida. Que tú eres diferente a tu hermano y que las cosas que tienes o no tienes tiene que ver en relación con lo que Dios quiere hacer contigo. No tiene que ver con relación a lo del otro. Si tú estás en esa posición, entonces necesitas trabajar. Vamos a ver el principio de Dios que se desmembra de este texto bíblico. Primero, tenemos que decir que nadie se enferma de sus emociones, como acabamos de decir, ya que las emociones no son malas. No hay emociones malas. Hay emociones agradables o emociones desagradables, pero no hay emociones malas. Las emociones fueron colocadas por Dios en tu vida. Y todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. O sea, quiere decir que cuando tienes una emoción desagradable o un sentimiento desagradable en el producto de la emoción, quiere decir entonces que en realidad no es el problema tu emoción o tu sentimiento. El problema es un problema de fondo, es un problema mucho más interior que lo que estás sintiendo a priori. Por eso necesitamos entender el concepto de Dios, la palabra de Dios. La emoción que tuvo Caín al principio generó reacciones fisiológicas, corporales y cognitivas. Pero todo podría haber quedado ahí si él fuera un creyente maduro. Si él hubiese sido un hombre que manejaba la verdad de Dios, si conociera la verdad de Dios, entonces sería la reacción totalmente diferente. Pero no fue de esta manera. ¿Qué es lo que hizo él? Cultivó un sentimiento de ira conscientemente. No solamente la envidia, sino que ahora albergó ira. Comenzó a sentir una ira tan grande en su corazón porque fue aceptado su hermano, como lo vemos en el texto bíblico, que él entonces tiene la osadía de invitar a su hermano al bosque. Por eso yo siempre digo, cuando tu hermano te invita al bosque, perdón, al campo, al bosque, al campo, cuando te invita al campo, al bosque, a cualquier parte, cuidado, hermano. ¿Vamos al campo? ¿Cómo vemos eso? Lo vemos al leer lo que el texto dice. El versículo 8, fíjese bien, dice que Caín invitó a su hermano al campo. Quiere decir que tuvo tiempo. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Planeó la situación. O sea, el sentimiento perduró, la emoción ya pasó, pero el sentimiento perduró, albergó ahora ira en su corazón, la albergó y la empezó a maquinear y dijo, bueno, aquí hay que solucionar el problema. Es sencillo la cuestión aquí, lo voy a invitar al campo a mi hermano. Y entonces pensó, ¿cómo matar a su hermano? Hermanos, eso es ya el colmo de ser guiado por los sentimientos y por las emociones. Yo creo que cada uno de nosotros a veces somos guiados en nuestros sentimientos. Por eso Dios sabe qué quiere hacer. Quiere librarte de lo que estás sintiendo. ¿Para qué? Para que tú puedas controlar tus sentimientos y no los sentimientos te controlen a ti. ¿Sabe? El mundo de hoy vive por el control sentimental y emocional. Las iglesias están llenas de personas que dicen, yo siento o no siento, lo siento de Dios o no siento de Dios. Yo no sé de dónde sacaron ese texto bíblico, porque en realidad la palabra de Dios no es un texto para guiarse por los que sentimos, sino que guiamos por la fe fundamentada en la verdad de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra, cuando lees la palabra, cuando te empapas de la palabra, tu vida no va a ser guiada por tus emociones o por tus sentimientos, sino va a ser guiada por la verdad de Dios. Dígale al que está a su lado, tienes que ser guiado por la verdad de Dios. Carlito, tienes que ser guiado por la verdad de Dios.